Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Bienvenidos, no, que regresamos, es que me envuelvo aquí en la plática y olvídate. Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya está con nosotros Salvador Ánimo Ávila, que regresa a los micrófonos después de un largo periodo. Y esta fue la primera radio, ¿no? A los micrófonos de Zoom, Aarón, sí. Encantado de estar en la que se conoce a nivel planetario como la mejor radio del mundo. Sí, fue el primer espacio que generosamente se me abrió aquí con el buen Carlos, con el Eric que estaba operando, apretando los botones. Ahora funcionario. Y un abrazo, Eric, donde quiera que te encuentres. Y aquí la mesa cafeína muy interesante, muy diversa. Natalia Vidales era los miércoles, ¿no? La directora de Mujer y Poder, era una de las voces, la otra era don Carlos Moncada y tu servidor era la tercera voz. Y fue una mesa cafeína muy que permaneció, me parece, duró algunos años, muy interesante. Después se integró Cintia a la salida de Natalia, Cintia García, y me parece que ya con el tiempo no se ha podido lograr conjuntar una mesa cafeína que lograra tanto tiempo y de voces tan diferentes como te podrás imaginar. Natalia Vidales, directora de Mujer y Poder, don Carlos Moncada, director de diferentes medios con una historia realmente interesante en el periodismo y en la escritura, en la literatura en general. Me acuerdo que aquí platicábamos y discutíamos muy amable y alegremente con él. Yo le decía, don Carlos, yo a usted lo conozco. Y él me decía, imposible que me conozca. Digo, lo conozco porque he leído sus libros. Y él me reclamaba, no creo que los hayas leído todos. Le digo, pues no, tampoco es usted García Márquez ni Borges, pero sí he leído uno que otro de sus libros con mucho gusto y lo conozco porque lo he leído. Y así discutiendo, hablando, se van construyendo lazos de fraternidad y de una amistad que es más sincera que la que se construye en otros lados. En la diversidad de pensamientos se construyen lazos que duran más que otros que pues se pueden construir en otras cuestiones. Te quiero hacer un regalo. A ver, venga. Antes de empezar, la muerte y Aarón en común tienen una cuestión. Ay, a ver. La frente les brilla como el mismo sol. Sin embargo, a la parca poca gracia le hace que el comentarista de Rasputín se disfrace. Otro desaire, no, Aarón, grita la flaca con todo su frío corazón. Este año al panteón te vienes y con tus cuentos a los muertos entretienes. El estudio sin el Tapia se quedó, pero el Camposanto de tenebra se llenó. ¡Vámonos! O sea, me voy a llevar la tenebra hasta allá. Muchas gracias. Donde quieras un regalo. Yo a la gente, todos los años tengo por costumbre regalar calaveritas a las personas que considero que se merecen una calaverita, ¿no? Y oye, creo que ¿cuándo tú te la mereces? Es 12, ¿qué es ahora? 29, ¿no? Sí, de muertos hasta la próxima semana, martes, pero ¿no? Pues creo que es un buen día para empezar a repartir calaveras. Muy buena. A Carlos Aparicio Azul le regalé algunas en su tiempo, en su momento, y por supuesto en este momento a la directora del Sol estoy preparando a Gaby su calaverita, que escribo ahí en el Sol. Sí, Sol de Hermosillo. Si no tiene nada que hacer ahí me pueden leer en el Sol. ¿Qué días te publican? Todos los días. Todos los días. Todos los días. La verdad es que escribir es una fascinación, es un acto de liberación. Y todos los días tengo la fortuna de que me permitan un espacio en el Sol de Hermosillo. Precisamente, y entrando en cuestión, dediqué una columna al tema de la prisión preventiva. Fíjate que me gustaría empezar con lo que uno de mis grandes maestros, Gerardo Olaveaga, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Penales, gran escritor, novelista, te va a encantar uno de sus libros, El sueño de Inocencio. El sueño de Inocencio, el Papa más poderoso de la Iglesia. Tiene Gerardo una novela muy interesante al respecto, te la recomiendo ampliamente, búscala.
estoy seguro, es el manejo más puro y duro del poder con el Papa más poderoso de la Iglesia, que instituyó la confesión como una herramienta extraordinaria. Más que Borgia, para muchísimas cosas. Alejandro Borgia. ¿Cómo era el nombre de Papa de Alejandro Borgia? No recuerdo. Era, ay, mamacita, bueno. Pero Inocencio es el Papa más poderoso de la Iglesia, con lo que genera el tiempo de las cruzadas, el dinero, el enfrentamiento que logra mantener contra ahora Alemania, la financiación que logra con las cruzadas, pero el papel de su madre también que construyó. Prácticamente ella le va a base de relaciones públicas construyendo el papado desde que era muy joven, Inocencio. En fin, y antes de entrar también a la cuestión que es muy filosófica, histórica, el tema de los castigos, el tema de la prisión, evidentemente la confesión nos lleva a una penitencia, a un castigo que es precisamente la prisión preventiva. Pero también no puedo dejar de pasar lo que señalaste de Maquiavelo. Maquiavelo, por supuesto, lector obligado para todo el mundo, te guste o no la política, la filosofía o la vida real. Hay obras necesarias y fundamentales que son la Ilíada, la Odisea, Maquiavelo. Me parece, añadiría quizá también Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. De ahí están prácticamente todos los guiones cinematográficos, todas las novelas contemporáneas, de ahí tienen su origen, claro. ¿no? Casi no hay nada nuevo si no tiene una base en estos libros fundamentales. Rodrigo se llamaba, Rodrigo Borgia, Borgia. Alejandro VI, que también como papa, ¿no? Humberto Eco tiene un libro que vuela la cabeza hablando sobre los Borgia, ¿no? También seguramente lo has leído. Altamente, ¿no? Pues altamente hablando de recomendable. Maquiavelo, pues estaba inspirado en César Borgia, ¿no? El príncipe era César Borgia. Dice Maquiavelo, complementando lo que tú señalabas en tu monólogo: a tu adversario cuando lo ataques, aniquílalo, si no se recuperará y volverá por ti más fortalecido. Así es. Entonces, hablando de las penas, hablando de esto, lamentablemente, entrando ya de lleno al tema de la prisión preventiva y lo que significan las penas, en Afganistán, seguramente lo sabes, se han reinstalado las ejecuciones y las mutilaciones como penas. Cortar manos es fundamental para la seguridad del Estado, consideró el ministro de Seguridad. Como el Bronco. ¿Por qué empiezo con esta reflexión? Como el Bronco en su momento en la campaña, ¿no? Porque lo tenemos precisamente muy metido en un imaginario cultural no necesariamente conveniente para el desarrollo social. Las penas parece que fueran en función de nuestro gusto, de nuestro agrado y de la coyuntura política que estamos viviendo. ¿A quién sí se debe castigar? ¿A quién no? ¿De qué nivel debe ser el castigo y de qué no? Pero tenemos que primero pensar qué buscamos con el castigo. ¿Qué se busca con la sanción? Y hay tres corrientes de pensamiento y tú te vas a quedar muy cómodo en alguna de las tres y alcanzan para todos. La venganza, el castigo es un acto de venganza, simple y llanamente. Uno que es más institucional, es un mensaje del Estado para prevenir futuras conductas que el Estado como tal considera no deben de ser. O una forma de rehabilitar a las personas, que también me parece lo cual no, es un ya sueño, vemos que no. Es un sueño que no funciona. Yo me quedo con la segunda, sí es un inhibidor a través del miedo, a través de la función legítima del Estado de ejercer la represión pública cuando se considera necesario a través de las fuerzas públicas institucionales. La prisión preventiva es pagar por adelantado. Y la procuración de justicia sí es meter, es miedo. Es miedo. En términos generales estamos hablando de miedo. A mí no me gusta mucho, a pesar de mi formación de abogado, señalar mucho los artículos. Señalaré uno, el 18 constitucional en México, que habla de que la pena busca, en México sí, reinsertar a la persona, que es la tercera opción, y que vemos que ni tú ni yo... No es así. No es así. La reinserción no funciona, pero recientemente se buscó en el sistema penal mexicano una modificación que buscaba precisamente liberar la carga en el sistema penitenciario. Se buscaba eficientar los procesos buscando arreglos alternativos o buscando resarcir el daño para que menos personas estuvieran en prisión. De hecho, ha habido programas masivos a nivel nacional para sacar a las personas que están esperando proceso, que no estén en prisión, pues contaminándose de otras cosas. Pero el espíritu de este sistema penal es la presunción de inocencia. El espíritu pues, ¿no? Vamos a partir primero de que es inocente. De que tendría que ser tres elementos fundamentales. Hasta que demuestre lo contrario. Presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos. Eso es lo principal, Aarón. En primer lugar, la presunción de inocencia. Más allá, por lo cual
A mí, en lo personal, me parece correcto lo que señala la Suprema Corte de Justicia. No debemos detener a las personas en la cárcel en lo que averiguamos Exacto. y después sancionamos. Lo que sí hemos visto, lamentablemente, a nivel nacional, cultural, es de contentillo. Quienes están en prisión preventiva y quienes no están en prisión preventiva, alegando o no una facultad que a veces tramposamente tienen los jueces, que es este riesgo de fuga. Pues los que están en riesgo de fuga ya se fugaron. Tenemos a varios a conductoras de televisión, tenemos a personas de la farándula en este momento vinculados precisamente con lo que falló la Suprema Corte de Justicia con las factureras prófugas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, una Rosario Robles, que no está en prisión preventiva, está siguiendo el proceso en prisión, y tenemos a Lozoya cenando pato, por cierto, muy bueno. El Jonan es un restaurante muy caro, muy costoso, pero altamente recomendable. Su especialidad, el pato laqueado, es sumamente recomendable. Seguramente eso estaría cenando Lozoya. Pato a la Lozoya, que es una muestra de que la prisión debe de ser el último recurso del Estado, lamentablemente social, culturalmente. Lo tenemos como a contentillo. ¿Qué pedía el presidente? ¿Por qué pedía la previsión? Bueno, lo que pasa es en la cuestión esta del ataque a las empresas fantasmas, ¿no? Uno le llamaban terrorismo fiscal, tampoco creo que sea así, pero ¿qué es lo que pedía en sí el presidente? Dos cosas. En primer lugar, vamos a partir de lo que señala el ministro presidente Saldívar, que de ahí se desatan los comentarios del presidente Andrés Manuel y también los comentarios de los estudiosos del derecho y de lo que nosotros podamos aquí decir libremente. Es la prisión preventiva oficiosa contraria al principio de la prevención de inocencia, es lo de que declara el ministro presidente Saldívar. Es justamente lo contrario que señala el presidente Andrés Manuel, que señala que omitir este tipo de sanción de manera preventiva beneficia a las élites. Sin embargo, los filósofos y pensadores del derecho consideran que la sanción aplicada de forma tajante, de forma general, de forma primero te encarcelo y después te averiguo, no, precisamente beneficia a la élite en el poder. Entonces, aquí tenemos un pensamiento basado en la presunción de inocencia, que debería ser lo más importante, y dos visiones que tienen que ver con la élite en el poder, que es el presidente Andrés Manuel, que señala que que la prisión preventiva funciona para no beneficiar a la élite, y los filósofos o pensadores que están en el contrapoder, que consideran exactamente lo mismo, pero en visión contraria, que el ejercicio oficioso de la prisión, o primero te encarcelo y luego te averiguo, beneficia a las élites en el poder. Es el mismo razonamiento, pero en sentido contrario. Que así es. Debe de ser, Aaron. La prisión, el último recurso. Es los seres humanos el segundo valor más importante que tenemos. Tenemos la vida y la libertad. Y hay quienes prefieren no seguir vivos antes de perder la libertad. De ese tamaño es la reflexión. Muy bien. Pues excelente, excelente la reflexión y el análisis, Salvador. Te vamos a tener aquí todos los jueves, ¿no? Pues si no hay en una que otra mesa ahí para que yo encantado siempre y cuando como nos conocemos desde hace años, sea con respeto, con libertad, con generosidad, libre pensamiento. ¿Qué me estás diciendo? Como nos conocemos, que no te respeto. Como nos conocemos desde hace años. Sí, no, claro, por supuesto. Como nos conocemos desde hace años, estoy reiterando mi conocimiento hacia tu persona desde hace años, y por supuesto. No, es que soy muy carrillero, ya me conoces, ¿no? Sí, yo no entiendo mucho de carrilla. Entonces, no es cierto. Entonces, si en algún momento no me río de alguna broma, no será por falta de cortesía, será porque no lo entiendes. Por falta de calle, por falta de barrio. Pero pues aquí ya en la 5 de mayo no faltará. Aquí te vas a dar un aprendizaje. Baño bueno, aquí me encanta. Barrio. Oye, por ejemplo, las pizzas que están aquí adelante, que me parecen Jessis, sí. Parecen que son las mejores aquí de Sonora. ¿no? Hay otras que me gustan más, que se llaman la pícola, buenísimas, pero bueno, nos tenemos que despedir, Salvador. Pues aquí nos vemos cada jueves con temas como estos, abogado, politólogo, pues va a haber mucha carnita. Columnista en El Sol de Hermosillo, tengo un programa en Telemax, Democracia Debate, y luego has tenido programas miércoles de radio, a las 7 de la noche, sí. Va a ser interesante. Y una reflexión final de Maquiavelo. Venga. El príncipe debe de ser fuerte como león y astuto como una zorra, más temido que amado. Las penas son para meter miedo. Bueno, muchas gracias, Salvador. Esto es En la Radio con Aaron Tapia. Vamos a una pausa y regresamos. Ya está el presidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Neri Ruiz, que vamos a conversar con él los próximos 20 minutos. Regresamos en 3 minutos.